Bien, lo primero que hay que hacer, igual que los transistores MOSFET, es polarizar, que es colocar unas condiciones de continua para que el transistor trabaje. De donde arranca uno el circuito de polarización, tiene una fuente, una resistencia que generalmente viene dada por la ganancia que uno quiere, igual que en el MOSFET. Entonces lo primero que uno necesita es generar una corriente continua de colector que va a depender de la corriente base. O sea, lo primero que generamos es la corriente de base. Para esto hay que polarizar la juntura base emisor en directo y genero una corriente de base. La juntura base colector la polarizamos inverso para que se presente el efecto transistor, que es que la corriente de colector va a ser beta veces I sub B, o sea, más grande. Esa corriente va a producir una caída en esta resistencia y aquí va a aparecer entre colector y emisor una tensión de continua sobre la cual va a aparecer la señal alterna cuando la introduzcamos. Sabiendo que este voltaje colector emisor tiene dos límites, el superior, que lo llamamos corte, que sería más VCC, y el inferior, que sería saturación, que sería cero. O sea, esta zona entre más VCC y cero es la zona activa, o sea, la zona donde nos va a amplificar el transistor y sobre la cual cuando metamos una señal alterna, como aquí meter una señal alterna, I sub B, esta señal aquí se va a ver amplificada beta veces I sub B, y esa pues va a producir una variación de tal manera que esta señal no nos saque el transistor, no nos ni acorte ni a saturación, sino que siempre se mantenga en la zona activa. Ese es el principio de funcionamiento de los transistores y a eso nos debemos de preocupar. Independiente de que el transistor sea NPN o PNP, si trabajáramos con un PNP, que es lo que hacemos diferente, invertimos la dirección de las corrientes, el transistor PNP, la corriente iría hacia arriba, quiere decir que esta tensión sería negativa, aquí la corriente base iría en este sentido, pero el principio sigue siendo lo mismo, genero una corriente de base, esa corriente de base me genera una corriente de colector beta veces más grande, y esta me genera, entre colector y emisor, una tensión negativa que va a variar entre 0 de saturación y menos VCC, que es corte. Quiere decir que la señal continua debe estar entre estos dos límites, o sea, en la zona activa, idealmente en la mitad, para que sea equidistante cuando llegue la señal. Pero no necesariamente tiene que ser equidistante, sino lo importante es que cuando yo meta la señal, o sea, agrego aquí la señal, esta no se me salga de la zona activa. Ese es el principio de funcionamiento y es lo que vamos a buscar siempre. Antes de empezar a meter señal, lo que tengo que asegurar es que el transistor esté en la zona activa, en este caso, en un transistor PNP que esté entre 0 y menos VCC. Con eso entonces ya podemos empezar a diseñar circuitos de polarización. Hagámoslo a través de un ejemplo, que es, tengo una resistencia de 8K y una fuente de alimentación de 16 voltios y tengo un transistor NPN, y por estos datos necesito polarizar el transistor. El punto de partida es decir, hombre, pues tengamos entre colector y emisor VCC medios, quiere decir 8 voltios. Para tener 8 voltios quiere decir que aquí va a haber una caída de 8 voltios, quiere decir que la corriente que necesito por acá debe ser 1 mA.
Esta corriente va a depender de la corriente base, quiere decir que por la corriente base debe circular 1 miliamperio sobre el beta. Necesito conocer el beta, digamos que el beta es igual a 100. Quiere decir que 1 miliamperio sobre 100 nos da 10 microamperios. Necesito que mi circuito de continua me genere una corriente continua de 10 microamperios. Una primera rápida forma de hacerlo es con esta misma fuente, coloco una resistencia, llamémosla RB, y genero o creo esta malla. Esta malla que está aquí me está diciendo que la corriente de base que va a circular por acá va a ser igual a la tensión BCC 16 menos la caída aquí 0,7 sobre la resistencia RB debe ser igual a 10 microamperios. De aquí espejo RB y RB me da que es 1,53 mega, 1M53. Y tengo el problema resuelto, o sea, ya logré que el transistor esté en la zona de saturación. Cuando yo quiera meter señal, ya dijimos que tengo que separar la señal, entonces ya sabemos que el condensador impide el paso de continua y lo que hacemos es meter aquí la señal, B sub G, RG, me produce una corriente I sub G, llega a este nodo y quiero que se vaya por la base, pues esta resistencia es una resistencia de una juntura polarizada en directo, mucho menor que la del megomio, que era decir que se va por acá. Pero bueno, eso después lo miraremos con cuidado, entonces lo que hacemos es esto. ¿Qué va a pasar en la práctica? En la práctica va a suceder que ustedes lo montan y esos son proyectos de laboratorio, realmente la ventaja del bipolar es que se puede manipular mucho más fácil que el MOSFET laboratorio. Van a encontrar el siguiente problema. Ustedes dijeron beta igual a 100, todo nos valió perfecto, pero en la práctica, ¿qué va a suceder? El beta siempre va a depender del ancho de la base. ¿Por qué? Porque va a depender, creo, la corriente de emisor. Y depende de este ancho, la mayoría se irá por el colector y un poco corriente se irá por la base. Pero este ancho depende de fabricación. Y ahora veamos la parte práctica del asunto que estamos tratando aquí. Los transistores bipolares realmente están desapareciendo del mercado, porque pues no se usan. Ya hemos dicho, y lo vamos a ver más adelante, el por qué. Estos transistores se fabrican más que todo para docencia. Entonces ustedes encuentran en el mercado transistores bipolares de 500 pesos, 1000 pesos, unos costos muy baratos, y son puestos en el mercado colombiano. El que lo fabrica seguramente lo está fabricando a precios de 200 pesos colombianos, que indudablemente en un país de productor de esto, pues como un negocio tiene que producir millones de transistores y los reparte por todo el mundo, y pues en su fabricación no se va a preocupar por que este ancho sea el exacto. Entonces, en la práctica, ¿qué van a tener? Que el beta de un transistor comercial que ustedes encuentran va a tener, que va a ser generalmente menor a 300, pero mayor a 70. O sea, está en ese rango, quiere decir que esto pues es poco confiable. Uno no se puede confiar en que el beta sea igual a 100 porque le puede resultar que está en cualquier rango de estos. Y eso pues trae unas consecuencias importantes que vamos a ver a continuación. Supongamos que usted monta el circuito pensando que el beta es igual a 100. Y entonces usted dice, la corriente que me da es 1 miliamperio. ¿Sí? Genera 10 y aquí le da 1 miliamperio. Pero si el beta es igual a 200, vamos en el caso de 200, la corriente sigue siendo 10 microamperios, pero la corriente de colector ahora son 2 miliamperios. 2 miliamperios hace que esta resistencia caiga en 16 voltios entre colector y emisor, el cero ya lo metió en saturación y obviamente ya el transistor no va a cumplir su misión de amplificación, ya no serviría. Y si el beta es igual a 300, pues obviamente ustedes dirían que IC sería igual a 3 miliamperios. Acuérdense que esto no es posible, porque el máximo corriente que puede circular en este circuito será 16 sobre 8K
les da 2000 amperios. Quiere decir que no es posible que en este circuito de salida circule 3000 amperios, y aquí ya no hay ningún efecto transistor, por lo tanto pues esto no cumpliría el objetivo que queremos nosotros, y tenemos un problema que es nuestro diseño de polarización va a depender del beta, un parámetro no confiable. ¿Cómo lo solucionamos? Pues vamos a solucionarlo de dos maneras, teniendo en cuenta dos cosas a la vez. Primero, estos transistores son dependientes de la temperatura. Hemos dicho que lo que se busca es que la corriente de colector sea beta veces la corriente de base. El problema es que aquí no hemos tenido en cuenta el efecto térmico. Si lo tenemos en cuenta, aparece un término beta más 1 y sub CB0, que es la corriente de una juntura polarizada en inverso. Cuando este término sea comparable con esto, obviamente la corriente de colector se ve afectada. Entonces, en la práctica, ustedes van a tener el problema de la temperatura modificando la corriente de colector, pues, y eso no es, pues, desde el punto de vista, esto es indeseable. Entonces, para ayudar a solucionar el problema, se coloca en el emisor una resistencia que vamos a llamar RE. Al hacer eso, ustedes están viendo entonces que esta malla se modificó de tal manera que la corriente de base ahora va a ser igual a VCC menos 0,7 menos el voltaje que hay aquí. Estoy haciendo esta malla, este voltaje V sub E, que es IE por RE, todo sobre RB, sería la corriente, ya este término afecta a la corriente de base. Esta corriente de emisor por efecto transistor es aproximadamente la corriente de colector. ¿Cómo va a actuar el circuito? Si la temperatura varía y este término se hace importante, quiere decir que este término se suma a beta y sub B, o sea que la corriente de colector subió. Inmediatamente subió la corriente de colector, quiere decir que la caída en esta resistencia también subió. Pero como aquí se está restando, la corriente de base bajó. Y si bajó la corriente de base, como consecuencia, la corriente de colector varía. Esto se llama realimentación, es el efecto que hay una perturbación, el sistema lo detecta esta resistencia y trata de corregirlo para que esa variación no se siente. Eso se utiliza o se utiliza en la práctica para lograr que el transistor no cambie su polarización con la temperatura. Ese es el por qué uno coloca una resistencia en el emisor. Normalmente vamos a despreciar este término para no complicarnos la vida con temperatura, pero de pronto en el laboratorio pueden notar ese efecto. Finalmente, lo que vamos a hacer nosotros para tener un circuito completo, para tener una polarización adecuada, es hacer lo siguiente. Esta resistencia RB1 se coloca aquí otra resistencia RB2. Y este circuito que estamos aquí montando, lo que pretende es que la corriente que circule por acá sea lo más independiente de las variaciones del beta. Este circuito va a buscar ese resultado y lo vamos a ver haciendo un análisis de circuitos cómo se logra.